emprendedores, pues vamos ahora con la segunda parte del capítulo 2 del libro de Piensa y llega a ser rico de Napoleon Hill. Quedamos que el capítulo 2 se llamaba El deseo y seguimos. El deseo es más listo que la madre naturaleza. Como culminación adecuada de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de que hubiera nacido. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de oído y el médico admitió, cuando le pedí su opinión sobre el caso, que el niño sería sordo y mudo toda la vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y me formé una opinión, pero expresé esa opinión en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? Estaba seguro de que tenía que haber una manera y sabía que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores claves para cada uno de nosotros y si escuchamos con humildad oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Mucho más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordomudo. De ese deseo no me alejé jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar a ese niño mi propio deseo ardiente de dar con maneras y medios de hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como el niño fuese lo bastante mayor para cooperar, le llenaría la cabeza de tal manera de ese deseo ardiente que la naturaleza lo traduciría en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo de que mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a recibir las cosas que lo rodeaban, notamos que mostraba débiles indicios de que oía. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a emitir palabras, no hizo intento alguno de hablar, pero de sus actos podíamos deducir que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que yo quería saber. Estaba convencido de que, si podía oír, aunque fuese débilmente, sería capaz de desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza. Surgió de algo totalmente inesperado. Un accidente que transformó una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño oyó la música por primera vez, entró en éxtasis y muy pronto se apropió del aparato. En una ocasión estuvo poniendo un disco una y otra vez durante casi 2 horas, de pie delante del fonógrafo mordiendo un borde de la caja. La importancia de esa costumbre que adquirió no se nos hizo patente sino hasta 2 años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Una vez hube descubierto que podía oír perfectamente el sonido de mi voz, empecé de inmediato a transferirle mi deseo de que oyese y hablase. Pronto descubrí que el niño disfrutaba cuando yo le contaba cuentos antes de dormirse, de modo que me puse a trabajar para idear historias que estimularan su confianza en sí mismo, su imaginación y un agudo deseo de oír y de ser normal. Había un cuento en particular en el que yo hacía hincapié dándole un renovado matiz dramático cada vez que se lo contaba. Lo había inventado para sembrar en su mente la idea de que su dificultad no era una pesada carga, sino una ventaja de gran valor. Pese al hecho de que todas las maneras de pensar que yo había examinado indicaban que cualquier adversidad contiene la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía ni la menor idea de cómo se podía convertir esa dificultad en una ventaja. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no se cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía oído y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor pese al hecho de carecer de audición.
Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del vecindario, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer el balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana, porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que, en su primera aventura comercial, se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo, cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100%. Al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado, la transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. El pequeño niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos, no le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal y mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el bachillerato, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo tomó, se lo puso en la cabeza, lo conectó las baterías y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con audición normal. Rebosante de alegría con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono, llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria todavía no estaba completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir su desventaja en una ventaja equivalente. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia. Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámesele como se quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su transformado mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con aquellos con dificultades para la audición en todo el mundo, decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que, sin su ayuda, se hubieran visto condenados para siempre a la sordera.
No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no le hubiéramos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en su impulso que hizo que la naturaleza tendiese a una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La pequeña mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacer real. Estas cualidades están al alcance de todos. La química mental hace magia. Un breve párrafo en un despacho de noticias en relación con Madame Schumann-Heine de la clave del estupendo éxito de esta mujer como cantante. Citó el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. Al comienzo de su carrera, Madame Schumann-Heine visitó al director de la Ópera de Viena para que le hiciera una prueba de voz, pero él no la aprobó. Después de echar un vistazo a la desgarbada y pobremente vestida muchacha, exclamó nada cordial: «Con esa cara y sin ninguna personalidad, ¿cómo espera tener éxito en la ópera? Señorita, olvide esa idea, cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Usted nunca podrá ser cantante». Nunca es demasiado tiempo. El director de la Ópera de Viena sabía mucho sobre la técnica del canto, sabía muy poco del poder del deseo, cuando éste asume las proporciones de una obsesión. Si hubiera conocido mejor ese poder, no hubiese cometido el error de condenar el genio sin darle una oportunidad. Hace varios años uno de mis socios se enfermó. Se puso cada vez peor a medida que el tiempo transcurría y finalmente lo llevaron al hospital para operarlo. El médico me advirtió que había muy pocas posibilidades de que yo volviera a verlo con vida. Pero esa era la opinión del médico y no la del paciente. Poco antes de que se lo llevaran al quirófano, me susurró con voz débil: «No se preocupe, jefe, en pocos días habré salido de aquí». Una enfermera me miró apenada, pero el paciente se recuperó satisfactoriamente. Cuando todo hubo terminado, su médico me dijo: «No le salvó otra cosa que su deseo de vivir. Nunca hubiera salido de este trance si no hubiese negado a aceptar la posibilidad de la muerte». Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto cómo ese poder eleva a hombres desde comienzos humildes a posiciones de poder y riqueza. Lo he visto cómo saqueaba la tumba de sus víctimas, cómo servía de medio para que los hombres llevaran a cabo su rehabilitación después de haber fracasado en un centenar de formas distintas. Lo he visto darle a mi propio hijo una vida normal, feliz y llena de éxito, a pesar de que la naturaleza lo enviase a este mundo sin oído. ¿Cómo se puede dominar y usar el poder del deseo? Eso queda explicado en este capítulo y los subsiguientes de este libro. Mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que nunca ha divulgado la naturaleza, envuelven el impulso del deseo ardiente, ese algo que no reconoce la palabra imposible ni acepta el fracaso como una realidad. Y acabamos el capítulo número 2. Me despido con esta frase: «No hay limitaciones para la mente excepto las que aceptamos. Tanto la pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento». Si quieren el libro completo en PDF, déjenme su correo en los comentarios y con muchísimo gusto se los envío. Y nos vemos mañana para empezar con la primera parte del capítulo número 3.